Muy bien, pues ya tenemos el tema. Ahora lo que falta es pues buscar el problema dentro del tema, ¿no? Si nada más tengo un tema, pero no hay nada bueno que investigar o nada nuevo que investigar, si no hay problema, pues no hay investigación, porque ¿para qué investigo algo que no necesita resolverse? Entonces lo que tenemos que hacer ahora, pues es justamente eso, indagar, rastrear y buscar cuál sería el meollo del asunto, qué es eso que me está, que quiero que se vuelva mi objeto de investigación. Nosotros vamos a realizar esta etapa llamada planteamiento del problema o problematización, los puedes encontrar de las dos formas, en cuatro rubros. Ojo, porque entonces este apartado de tu anteproyecto de investigación se dividirá en 4 partes. Entonces vamos a empezar a analizarlas una por una para que sea mucho más fácil la elaboración del protocolo de investigación. Vamos. Bien, pues la primera parte son los antecedentes. Y ojo, porque tenemos ya 3 grandes núcleos temáticos con los que hemos construido nuestro tema y cada uno de esos vamos a estudiarlos como un componente aparte, como un componente suelto. O sea, voy a decir, bueno, cuáles son los, o sea, qué son los fanzines, cuáles son los antecedentes, cuáles son los antecedentes del punk en México y cuál sería el contexto de México a lo mejor en esa década que permitió, o sea, que fue el caldo de cultivo social, político para el surgimiento del punk. Y esto lo tienes que hacer de una manera muy ágil. ¿A qué me refiero? Tienes un párrafo para explicar cada uno de esos 3 núcleos y un párrafo más para construir unos antecedentes entonces ya del fenómeno como en general, en global, o sea, la suma, ¿sabes? La suma de esos 3 grandes núcleos en un párrafo, ¿no? O sea, tú puedes, digamos, hacer una conclusión a través de un ejercicio de análisis primero de cada uno de esos núcleos temáticos por separado y luego una síntesis ya en ese párrafo condensado final de cómo ves tú la cuestión de los fanzines punk mexicanos en el periodo previamente dicho. Entonces, tienes, repito, un párrafo para cada uno de los siguientes, cada uno de los 3 núcleos principales, ya sabes, el proceso, recurso, concepto, el objeto o el fenómeno y también el impacto o el contexto. A cada uno de esos dedicas un párrafo y un párrafo más para el fenómeno completo, el fenómeno global, como una cosa unida, ¿sabes? Como una cosa nueva que proviene de la suma de todos esos componentes. Entonces, básicamente, esos son los antecedentes. Bueno, muy bien. El siguiente punto se llama sintomatología. Cuidado, te pido por favor que pongas mucha atención en lo que estoy por decir. La estructura que vamos a utilizar o la estructura literaria que vamos a utilizar para redactar aquí esta parte del trabajo se llama así porque nace justamente de algo médico, digamos bueno, es muy científico la medicina y es justamente eso, voy a observar de forma aguda mi tema, mi problema, o sea, ese fenómeno en general que estoy estudiando, ya lo estoy observando desde sus partes, desde su generalidad, y ahora me voy a fijar en los síntomas que encuentro yo para detectar un problema. Y te pongo un ejemplo desde la medicina. Cuando tú vas al doctor, pues es porque tienes algo, ¿no? Porque algo te pasa, algo te duele, y entonces lo primero que va a llegar él o ella y te dirá, bueno, pues, ¿qué tienes? Y tú empiezas a describir los síntomas, fíjate, por eso se llama sintomatología, que encuentras, que sabes que hay algo ahí que no está bien, lo mismo haremos con nuestro tema de investigación, eh, y de esa manera el médico sabrá qué tienes, cuál es la enfermedad, cuál es el asunto, el problema y después cómo tratarlo. Nosotros queremos esa estructura y entonces, bueno, o sea, si tú vas con la doctora, pues le dices, no, pues me duele el estómago, tengo dolor de cabeza y entonces ya dirá, ah, bueno, pues un síntoma es esto, pues entonces el problema seguramente es tal enfermedad. Nosotros haremos lo mismo. Entonces tú, voy a ponerte un ejemplo. Vamos a utilizarlo, vas a redactar así, tal cual como te lo estoy diciendo. Nosotros vamos a hacer una observación, como te digo, aguda o precisa del fenómeno, ¿sale? Entonces tú tienes que empezar, ojo aquí,
paso número 1, hacer una aseveración, una afirmación. Yo voy a afirmar algo. Digo, los fanzines punk, o los fanzines en general, se distinguen de otros medios editoriales como las revistas. ¿A qué me refiero? Que no son lo mismo. Todavía podrías ser más explícito o más explícita y decir, el lenguaje gráfico de los fanzines punk es diferente a otros medios editoriales como las revistas o los periódicos. Fíjate, ya hice esa aseveración, lo estoy diciendo categóricamente. El segundo paso sería decir, ¿por qué? ¿Sale? Y entonces tú tienes que decir, o sea, insisto, el lenguaje gráfico de los fanzines es diferente al de otros medios editoriales como los periódicos o las revistas. Un síntoma claro, fíjate, ya hice la observación, un síntoma claro es la forma en que se imprimen, puesto que las revistas se imprimen en tal tipo de prensa, utilizan tal tipo de papel, tal tipo de tinta, mientras que el fanzine, al ser un medio independiente, se vale de otros recursos como las fotocopiadoras o la serigrafía. Te fijas, ya hice una observación y empiezo a decir el síntoma. Es muy importante que esta palabra de un síntoma claro, bueno, esta frase de un síntoma claro o alguna frase que sea sinónimo, la estés ocupando para demostrar justamente qué le pasa al tema, cuál es el problema. Bueno, esto lo tienes que hacer, esta sintomatología, perdóname, la tienes que hacer para los tres grandes núcleos, o sea, lo mismo que pusiste en el apartado anterior, en el 3.1, que son los antecedentes, lo tienes que hacer de la misma forma, ¿sale? Tienes que observar por lo menos un síntoma de cada uno de estos tres grandes núcleos y también un síntoma del tema en general. Entonces, bueno, así es como se hace este 3.2 que conocemos como sintomatología. Bueno, el apartado 3.3 lo llamamos límites, ¿sale? Este tema de los límites, pues también es muy importante porque nos deja ver la viabilidad de nuestro proyecto. Saber delimitar un proyecto, sus alcances también, es fundamental porque, a ver, ¿qué pasa si en vez de estudiar, y eso ya lo vimos un poco desde el tema, pero qué pasa si en vez de estudiar el fenómeno de los fanzines punk en México, tu propuesta es estudiarlos, pues no lo sé, en Reino Unido, que es donde surge el punk, bueno, pues ¿será viable? O sea, ¿tendrás la posibilidad de llegar en un semestre para un trabajo de tercero, ir a Reino Unido y estudiar el fenómeno punk? Bueno, pues difícilmente, ¿no? Entonces, el delimitar bien el tema ayuda mucho. Y esto te lo señalo porque a lo mejor ahora en este ejercicio que harás en tercero, pues quizá no tengas tantísimo problema. Pero ¿qué pasa cuando estás construyendo una tesis o un protocolo de investigación para posgrado? Pues será diferente. Entonces, para límites lo que quiero es que me digas justamente en 2 párrafos lo que ya habíamos platicado, el espacio geográfico y el espacio temporal, que me digas de dónde a dónde lo vas a abarcar. Lo voy a estudiar en México, bueno, siempre utilizarás otro lenguaje, ¿no? Un lenguaje académico y erudito que diga, pues no lo sé, la investigación se concentrará en el fenómeno punk en México debido a que o sea, quiero decir, un complemento que deje ver por qué has elegido México y por qué no también, por qué no lo has cerrado solamente a Naucalpan, pues bueno, por lo mismo, ¿no? O sea, tiene que estar bien delimitado, lo que ya habíamos platicado antes. Si está muy abierto, pues no podrás estudiarlo. Si va a ser el punk en el mundo, pues es demasiado amplio. Si está muy cerrado, tampoco podrás estudiarlo porque a lo mejor no vas a encontrar información válida que te permita seguir avanzando. Entonces, bueno, un párrafo para definirlo, para definir estos límites de forma geográfica y otro párrafo para definirlos de forma temporal, ¿sale? ¿Por qué eliges la década o los años que eliges? Muy bien, y ya en el último apartado de nuestro planteamiento del problema o problematización, pues tenemos la definición. ¿Y qué es la definición? La manera, es un ejercicio de síntesis tremendo, es la manera en la que tú el 3.1, 3.2 y 3.3 vas a condensarlo en un solo párrafo, no tienes más, es un párrafo, ¿sale? ¿Y de qué se trata? De que me digas cuál es el problema, ¿sale? O sea, una vez
que ya hicimos la observación histórica, o sea, los antecedentes de nuestro problema y a su vez nuestro problema desmenuzado y el problema condensado, ya has hecho esa observación. Después te has fijado en los diferentes problemas que tiene cada uno de esos núcleos en la sintomatología. Después has hecho una limitación geográfica que te permite saber hasta dónde pretendes llevar tu trabajo. Bueno, ahora lo que falta es que en un solo párrafo, insisto, me digas cuál es el problema. Debes de señalarlo de manera clara, ¿sale? Esto es, me vas a decir en un párrafo qué es lo que vas a abordar en tu investigación.